Hola, soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a seguir con problemas de superposición y Biot-Savart. Así que, adelante. Lo primero que vamos a notar es la corriente. La corriente circula desde el infinito, llega hasta aquí, pasa por este cuarto de circunferencia y luego sigue hacia allá. Así que ahora lo que vamos a hacer es separar nuestra región en tres regiones. 1, 2 y 3. En el video anterior vimos cómo cuando tenemos un elemento diferencial que forma un ángulo de 0 o de 180 grados con nuestro vector R-tongo, el resultante es un campo magnético igual a 0. Entonces vamos a analizar primero 1 y 3. Entonces pensemos en B1. B1 es básicamente esto, ahí, a una distancia R. Tenemos nuestro dl, que está acá, y tenemos nuestro R-tongo o vector R que está acá. Y el dl va, obviamente, esto como está recorriendo así, lo vamos a recorrer en el mismo sentido. Así que acá nos podemos dar cuenta que claramente aquí hay un ángulo de 180 grados. Entonces podemos decir que el ángulo entre dl y R es igual a pi. Por lo tanto, la contribución de este campo magnético va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el producto cruz entre dos vectores que son antiparalelos, en este caso uno apunta así y el otro asá, va a ser igual a 0. El mismo criterio vamos a usar con B3. En el caso de B3 voy a tener un vector ahí, ¿no es cierto? Acá tengo mi cable, ¿no es cierto? No. Aquí tengo mi cable y la corriente viene así. Entonces tengo aquí mi vector dl y tengo el R-tongo que apunta hacia abajo. Como podemos darnos cuenta, en este caso, dl es paralelo a R, por lo tanto, dl cruz R es igual a 0 y B3 también va a ser igual a 0. ¿Ya? Así que la única componente de nuestro cable que va a aportar al campo magnético va a ser la componente 2. Así que ahora vamos a calcular B2. B2, ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir? dB2 en realidad, es igual a mu sub 0 por I partido en 4 pi por R cuadrado por dl cruz R-tongo, ¿ya? Siempre habíamos estado usando nosotros el R aquí en el denominador, aunque da exactamente lo mismo y vamos a ver por qué. Vamos a hacer nuevamente un dibujo y vamos a hacer una, por así decirlo, una ampliación de esto. Aquí tenemos nuestro cuarto de circunferencia. Vamos a considerar un elemento de L acá, que se está moviendo de esta forma. Y vamos a considerar nuestro vector R, ahí, ¿no es cierto? Recordemos que el vector R es el vector que va desde el punto que genera hasta el campo, perdón, el vector R, no, recordemos que el vector R es el vector que parte en el punto que genera el campo y llega hasta el punto donde se siente el campo, ahí. De aquí nosotros nos podemos dar cuenta ya de varias cosas. Lo primero es que R cuadrado, a diferencia del caso de los alambres infinitos y semi-infinitos, es siempre constante, ¿no es cierto? El valor de R cuadrado va a ser básicamente el valor del radio de nuestra circunferencia. Ahí. Así que aquí vamos a tener una cosa relevante. R cuadrado es igual a R mayúscula al cuadrado. Otra cosa relevante es la magnitud de dl cruz R-tongo, ¿ya? Entonces pensemos acá, vamos a tener nuestra magnitud de L por la magnitud de R-tongo, que ya sabemos que es 1, por el seno
del ángulo entre ambos. Y nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente que el ángulo entre DL y R tongo es de 90. Aquí podemos ver claramente que estos dos vectores son perpendiculares. Así que esto es el seno de pi medio. Y el seno de pi medio nosotros sabemos que es 1. Así que esta cosa de aquí vale 1. Esto de aquí también vale 1. Ahí, ¿no es cierto? Y lo único que nos faltaría es el DL. El DL, ¿cómo vamos a calcular el DL? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos aquí esto. Vamos a tomar un elemento diferencial. Aquí estamos haciendo un repaso de lo que vimos en campo eléctrico. Esto es teta, aquí, y esto es DL. Cuando nosotros escribimos en radianes nuestros ángulos, vamos a tener que el ángulo teta, va a ser simplemente L partido por R, ¿ya? Es decir, el arco dividido por el radio. Así que esta cuestión despejamos aquí y nos va a quedar que L es igual a R por teta, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos hacer una aproximación a algo muy pequeño, nosotros podemos hacer una aproximación diferencial. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, dL va a ser igual a R por d teta. ¿Por qué? Porque estamos diciendo un elemento diferencial es un elemento muy pequeño de teta y por lo tanto va a ser también un elemento muy pequeño del dl. Y el radio, obviamente, el radio no lo estamos achicando ni agrandando, sino que estamos suponiendo radio constante. Así que dl va a ser igual a R por d teta, ¿ya? Ahora tenemos todo eso y llegamos a la conclusión que la magnitud de dl cruz R tongo va a ser simplemente R por d teta. Ahí. Y ya con esto podemos reescribir nuestro elemento diferencial del campo magnético, ¿ya? La parte escalar. Recordemos que nosotros estamos aquí trabajando con magnitudes. Y esto va a ser mu sub 0 por I partido 4pi por R, ¿no es cierto? Por R cuadrado, perdón. Por R cuadrado, multiplicado por esto de acá, que es R por d teta. Simplificamos acá, se nos va a simplificar esta R, y aquí, y ahora ya estamos casi listos. El elemento diferencial va a ser mu sub 0 por I partido 4pi por R por d teta. Y ahora nosotros tenemos que determinar entre qué ángulos vamos a integrar. Una opción es tomar nuestro ángulo desde acá, ¿ya? Supongamos que vamos a integrar desde aquí hasta acá. Eso sería básicamente integrar entre 0 y pi. Alguien, con justa razón, podría decir, ¿y qué pasa si yo tomo, por ejemplo, el ángulo de esta forma? Ahí. Bueno, si ustedes toman el ángulo de esa forma, entonces el límite de integración sería entre pi medios y pi. Aquí da exactamente lo mismo. No hay problema respecto a cuáles son nuestros límites de integración, ¿ya? Yo voy a integrar, y dado que estamos en el segundo cuadrante, en este cuarto de circunferencia, voy a usar la integral desde pi medio hasta pi, ¿ya? Ustedes pueden usar la integral desde 0 a pi, no hay ningún problema. Entonces vamos a decir que la magnitud de B2 va a ser igual a mu sub 0 por I partido en 4pi por R, ahora por la integral desde pi medios hasta pi de d teta. Ahí. ¿Ya? Continuamos. Y esto nos va a quedar mu sub 0 por I partido 4pi por R. Y aquí reemplazamos nuestros límites de integración. Esto es simplemente la integral de un diferencial. Así que va a ser acá pi menos pi medio. Ahí, ¿no es cierto? Continuamos un poquito más abajo y esto nos va a quedar mu sub 0 por I partido 4pi por R. Pi menos pi medio, sabemos que esta cuestión es pi medio. Ahí. Y aquí se nos va a cancelar algo. Se nos van a cancelar los pi. Bueno, en realidad es lo único que se nos cancela. Así que el resultado final va a ser el siguiente. B2 va a ser igual a mu sub 0 por I
partido en 8R. Aquí. Y esta va a ser la magnitud del campo magnético producido por un alambre circular, pero que solamente tiene un cuarto de su circunferencia. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando todavía? Nos está faltando poder identificar hacia dónde apunta nuestro campo magnético. Bueno, veamos. Nos vamos a poner aquí. Si ustedes se dan cuenta, la corriente recorre de esta forma, así, ¿no es cierto? Por lo tanto, el punto va a venir abrazado por el alambre de esta forma. Tengo aquí y giro, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿hacia dónde va a apuntar? Como ustedes pueden darse cuenta, el campo magnético está apuntando hacia afuera de la pizarra, es decir, hacia ustedes. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es un campo magnético, recordemos que sale de la pizarra. Esta cuestión parece un ojo, pero, a ver, ahí sí nos queda mejor. Ahí quedó mejor, ¿ya? Así que, si nosotros consideramos nuevamente los ejes X, Y y el Z que sale, ahí, espérense un poquito. Si nosotros consideramos X, Y y Z que está saliendo, ahí está el eje Z, entonces esto nos va a quedar que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I partido en 8R en dirección católica. Y ahí he resuelto el problema. ¿Por qué? Porque recordemos de lo que obtuvimos acá, bueno, de lo que sea que obtuvimos por aquí, recordemos que, no. ¿Por qué? Porque recordemos que, usando el principio de superposición, yo sé que B es igual a B1 más B2 más B3. Aquí esta cuestión está vectorial. Y hemos determinado que B1 y B3 valen 0. Por lo tanto, el campo magnético que se va a sentir en el punto P va a ser simplemente mu sub 0 por I partido en 8R en dirección catongo. Alguien podría preguntarse, ¿cuánto vale el campo magnético de una espira circular pero completa? Bueno, eso va a ser bastante sencillo. No lo vamos a hacer paso a paso. Eso puede quedar como tarea para ustedes. Recuerden que estos ejercicios son para apoyarlos y la labor principal de ustedes es hacerlos. Entonces, vamos a suponer una corriente así. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vamos a escribir todo esto. Y lo que va a cambiar acá son los límites de integración. Entonces yo vamos a suponer que esto me genera un campo magnético, qué sé yo, la vamos a llamar B' para que no nos confundamos con el B de ahí, ¿ya? Entonces yo voy a tener que B', la magnitud, recuerden que estamos trabajando aquí con la magnitud primero, y después le ponemos la parte vectorial, va a ser mu sub 0 por I, partido en 4pi por R, por la integral desde 0 hasta 2pi de θ. Y aquí evidentemente esto nos va a quedar mu sub 0 por I por 2pi partido en 4pi por R. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Se me va S y aquí ese se me convierte en un 2. Si yo tuviera el campo magnético de una espira completa, ya ahí completa, entonces yo tendría que el campo magnético, en realidad la magnitud de este campo magnético, va a ser mu sub 0 por I partido en 2R. Esa va a ser la magnitud de un campo magnético producido por una espira con corriente. ¿Pero dónde? Porque recordemos que el campo magnético varía punto a punto. Va a ser en el punto P, ubicado en el centro de esta espira.